Hoy, Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca, ya no está. Está enterrada bajo la Ciudad de México actual. Pero hace 700 años era una capital brillante en ascenso, construida por ingenieros avanzados y liderada por emperadores asombrosos. Para finales del siglo XV, la población azteca había explotado. Su siguiente gran emperador realizaría una serie de conquistas que rivalizarían con lo que fuera en la historia mundial. Se llamaba Ahuizotl y probaría ser un mejor guerrero que su abuelo Moctezuma. Para 1502, Ahuizotl había conquistado territorio de la costa oeste del Pacífico y llevó al imperio al sur hasta Guatemala. Su reinado fue como una edad de oro. Fue el rey que abrió las rutas de transporte, rutas de comunicación a la costa y a tierras bajas de donde los aztecas obtenían sus mayores lujos. Plumas tropicales relucientes, el oro, piedras preciosas que nobles y gobernantes usaban como símbolos de su clase social. Para transportar riquezas al corazón del imperio, los aztecas construyeron una red de carreteras en todo el centro de México. Se colocaron mensajeros de relevo cada 8 kilómetros para crear un tipo de Federal Express antiguo. Mensajes o bienes se podían enviar 300 kilómetros del Golfo a Tenochtitlán en 24 horas. Más rápido que el correo hoy en día. Con el imperio en su auge, los aztecas gobernados por Ahuizotl se embarcaron en su mayor proyecto de construcción, una pirámide masiva en el centro de Tenochtitlán, el símbolo de su poder absoluto. Fue llamado el Templo Mayor. La base de la pirámide medía 73 metros de profundidad por 91 de ancho y con una altura de 15 pisos. Había al menos 117 escalones en 2 escaleras que llegaban a los 61 metros de altura. Llevaban a los templos gemelos para honrar a los dioses de la lluvia y de la guerra. El templo se reconstruyó en el mismo lugar 7 veces, empezando en 1325 con la fundación de la ciudad. Conforme creció el imperio, también la pirámide. Cada nivel se construía encima del anterior. El Templo Mayor se construyó básicamente con una piedra llamada Tezontl, que es una piedra volcánica muy ligera, lo cual impedía que el templo se hundiera. Para los pisos y paredes, los aztecas utilizaron yeso de cal, que era una forma de concreto. Algunas muestras hallados hoy siguen siendo tan duros como el concreto moderno aún después de 500 años. Los obreros aztecas trabajaron por décadas para acabar su monumento a los dioses. El templo permaneció enterrado hasta 1978, cuando obreros de la Compañía de Luz cavaban una zanja y sin querer descubrieron una gran piedra tallada. Descubrieron las ruinas del templo junto a ella. El disco, con 3 metros de diámetro, pesa 8 toneladas y representa el cuerpo desmembrado de la diosa Coyolxauhqui. Coyolxauhqui era la diosa de la luna, y su hermano la asesinó porque se embarazó de una manera muy vergonzosa. Pero los aztecas no eran mojigatos. Los nobles tenían muchas esposas y concubinas, pero en los plebeyos, más en las mujeres, el adulterio estaba prohibido y se castigaba generalmente con la muerte. Según la leyenda, el hermano de la diosa de la luna le cortó la cabeza y la lanzó por una colina. Los aztecas recreaban este homicidio con frecuencia en fiestas durante su año. Decapitaban a sus víctimas en la cima de la pirámide y luego empujaban al cadáver por las escaleras hasta la gran piedra de abajo. Para los romanos, su tesoro más preciado era el oro. Para los egipcios, la vida después de morir. Para los aztecas era la sangre humana. Tenían un sentido de reciprocidad con los dioses. Necesitaban darle las gracias a los dioses dando lo más precioso que tenía, sangre humana. Los aztecas la llamaban agua preciosa y creían que si los dioses no la recibían en cantidades masivas, el mundo se acabaría.
Era común adornar las paredes de los templos con sangre humana fresca, y el olor debió ser horrible. Para dedicar su expansión del Templo Mayor, el emperador Ahuizotl hizo un sacrificio masivo. Las cabezas de las víctimas se exponían en potros para cráneos alrededor del templo. Según las crónicas, se dice que sacrificaron a 20,000 personas. Desde un punto de vista práctico y científico, suena imposible. Creo que la crónica escrita por fuentes españolas nos dice que a sus ojos eran muchos. Al seguir el reino de Ahuizotl, el derrame de sangre se disparó. La vida en Tenochtitlán se volvió una orgía de muerte. Amigos y enemigos eran traídos a ver los sacrificios. Siempre era un sacrificio ritual o un evento ritual, pero también era una declaración política. Era una manera de intimidar. Para cuando murió Ahuizotl, los aztecas habían institucionalizado las matanzas de sacrificio. Hicieron de matar en el campo de batalla una forma de arte. Eran los guerreros más feroces de América. Un cuadro élite que tendría un templo nuevo dedicado a ellos. Pero ni ellos estaban preparados para la guerra de los mundos que estaba por llegar. Los aztecas usaban obsidiana para tallar sus hojas. Era una piedra volcánica tan filosa que se utiliza en cirugía ocular hoy en día. 1502. Ahuizotl, emperador de los aztecas, está muerto. Moctezuma II, ex sacerdote de 34 años, sube al poder. En otro mundo, en España, un notario de 18 años llamado Hernán Cortés se prepara para cruzar el Atlántico para unirse a la conquista del nuevo mundo de su país. Este es el apogeo del Imperio Azteca. Cubre al menos 130,000 kilómetros desde Tenochtitlán hasta ambas costas y el sur hasta Guatemala. 25 millones de personas viven gobernadas por los aztecas. 38 provincias que contenían innumerables ciudades-estado pagaban un gran tributo haciendo al emperador y a los nobles muy ricos. La ciudad se expandió, brillaba en sus canales y en su lago, rodeado de árboles y hermosísimas mansiones. Moctezuma II presidía sobre todo eso. Era conocido por su habilidad política y conocimientos militares. Era un líder fuerte. Masacró a la población de pueblos que no se sometían a su gobierno. Pero por dentro se sentía preocupado. Al parecer, Moctezuma era un individuo pasivo. Tal vez hasta era depresivo. Cuenta la leyenda que cuando vio pasar un cometa sobre Tenochtitlán, pasó toda la noche llorando. Al pasar las semanas, se volvió más paranoico. Pero en el apogeo de su obsesión con lo sobrenatural, una amenaza muy real se acercaba por el mar. Espías apostados en el Golfo reportaron avistamientos extraños en la costa y no los podían describir. Nunca habían visto botes. No tenían palabra para describirlos. Los indios se referían a esos botes como montañas que se mueven en el agua. En 1519, después de navegar de Cuba, Cortés atracó con 11 de las montañas flotantes, 500 hombres y 50 caballos en el Golfo de México, a 320 kilómetros al sureste de Tenochtitlán. Las tribus estaban asombradas por estos hombres con armadura metálica y animales que no conocían. Al entrar más a tierra, las tribus que resistieron fueron masacradas, pero otras les suministraron provisiones y hombres. Una de las maneras en que un noble en el Golfo ganaba favores era dándole a Cortés y a su compañía un grupo de mujeres,
no solo para la limpieza, claramente también para servir de cortesanas y para proveerles servicios sexuales a cada uno de ellos. Entre las concubinas, una en particular atrajo la atención de Cortés. Era la hija de un cacique vendida como esclava y se llamaba la Malinche. Desarrollaron una relación íntima y después de un tiempo tuvo su hijo. Él debió ser uno de los primeros mestizos en el Nuevo Mundo. Pero era mucho más que una amante. Se volvió intérprete para Cortés y su papel se extendió a consejera e intermediaria entre él y los aztecas. No solo era su traductora, también le podía decir lo que se decía y que él no debía oír ni entender. La red de mensajeros de Moctezuma lo mantenía informado de las acciones españolas. Era claro que se dirigían a su ciudad. Al avanzar hacia Tenochtitlán, en el verano de 1519, Cortés reunió un ejército de miles. El ejército de guerreros de Moctezuma estaba estimado en cientos de miles. Usaban disfraces de animales en el campo de batalla para intimidar a sus oponentes. Parte era espectáculo. Había disfraces increíbles para diferentes guerreros. Los guerreros más importantes eran los caballeros vestidos de jaguares y águilas. Los caballeros aztecas eran iniciados en ceremonias sagradas en templos como este. Este es el Templo Cueva en Malinalco, uno de 6 templos en esta ladera remota al sur de la Ciudad de México. Lo terminó Moctezuma II en 1502, poco después de su coronación. En Europa, Miguel Ángel estaba creando al David en la República de Florencia. Pero mientras Miguel Ángel tallaba al David, los aztecas tallaban este templo en la ladera de esta montaña. Y es el único templo en el hemisferio occidental construido de esta manera. Al final de las escaleras de Cuauhcali están las esculturas de 2 jaguares. Junto a las puertas están los restos de 2 guerreros. La puerta en sí representa la boca abierta de una gran serpiente. Puedes ver cómo su lengua sale de la habitación. Los aztecas creían que esta era la entrada al vientre de la tierra. Los guerreros privilegiados venían aquí. Entraban al cuarto con las esculturas de águilas, les perforaban la nariz y ofrecían sangre en sacrificio a Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Pero por ningún motivo sería la última vez que estos guerreros aztecas derramarían su sangre. La primera reunión entre Cortés y Moctezuma sería pacífica, pero el conquistador sabía que pronto habría una colisión sanguinaria entre el viejo y el nuevo mundo. Y la aniquilación que siguió se volvería uno de los eventos más aterradores en la historia de las Américas. Los granos de cacao eran tan valiosos para los aztecas que hasta se usaban como moneda. Es el otoño de 1519. El conquistador español Hernán Cortés al fin llegó a la deslumbrante capital azteca de la que había oído tanto, Tenochtitlán. Cuando los españoles vieron Tenochtitlán por primera vez, pensaron que tenían una visión encantada, que entraban en un sueño. Una fuerza masiva de guerreros nativos aliados contra los aztecas lo acompañan mientras avanza hacia la ciudad. La reunión de Cortés y Moctezuma en El Paso, aproximándose a Tenochtitlán, tuvo que ser de los eventos más notorios en la historia. Es realmente una reunión entre 2 mundos diferentes. Cortés ofreció su mano, pero en cuanto lo hizo, el tocar a Moctezuma, los nobles a su alrededor empujaron a Cortés y le dijeron: no, es una gran indignación. Nadie toca a Moctezuma, el gran señor de la tierra. La reunión de los 2 mundos fue pacífica, pero estaba llena de tensión. Para esta época,
Moctezuma se había vuelto impulsivo y bastante irracional. Tenía rachas de histeria. Este encuentro fue un momento para ver las fuerzas internas. Pero los aztecas tenían un sistema diplomático y de guerra que era bastante ingenuo a comparación del sistema engañoso de los europeos. Moctezuma invitó a los españoles a quedarse en uno de sus palacios. Probaría ser un error catastrófico. Al entrar los españoles a la ciudad, estaban tan asombrados que creían que soñaban. En el corazón de la ciudad se encontraba el palacio colosal del emperador. El palacio de Moctezuma II era un complejo masivo que se extendía 2 hectáreas cerca del gran templo. Uno de los españoles notó que cada día en el palacio se reunían 600 nobles y oían la palabra de su emperador. Moctezuma recibió a los españoles en la cámara de recepción grande, justo pasando la entrada principal, hecha para que el emperador pareciera omnipotente. Pero el palacio de Moctezuma sería el último que construirían los aztecas. No había pasado una semana de visita y los españoles atacaron a la yugular, secuestrando a Moctezuma. Fue una maniobra audaz, pero valió la pena. El imperio parecía ser suyo. Aunque Moctezuma seguía siendo el líder oficial de la ciudad, durante un tiempo no fue nada más que el portavoz de Cortés. Durante 6 meses, las tensiones dentro de Tenochtitlán fueron aumentando lentamente. Luego, en la primavera de 1520, estalló. Una mañana, soldados españoles interrumpieron un sacrificio sagrado y mataron a los involucrados. La maniobra desató un levantamiento. Para los aztecas, los españoles cometieron un sacrilegio atroz. La ciudad se volvió caótica con los aztecas marchando contra el palacio de Moctezuma. Moctezuma trata de subir al palacio, trata de hablar con la gente y calmarlos, pero para estas alturas ya no van a soportarlo. Moctezuma no era más que el títere de los españoles. Era una gran traición a los ojos de su pueblo, tanto que lo apedrearon y le dispararon flechas. Poco después, el cuerpo sin vida de Moctezuma fue lanzado de las paredes del palacio. Si murió a manos de los españoles o por heridas infligidas por su propia gente, tal vez nunca se sepa. Y los españoles decidieron que sería buen momento para irse de la ciudad. La noche del 30 de junio de 1520, los españoles intentaron escapar en la oscuridad. Pero no pueden separarse de su saqueo, así que cargaban el peso de todo lo que querían llevarse. Eran blancos fáciles para los guerreros aztecas, quienes los alcanzaron en un paso elevado. Los cuerpos se apilaron en el agua. 400 españoles murieron junto con varios miles de sus aliados indígenas. Ese escape se llama la Noche Triste. Cortés y unos cuantos más lograron escapar con vida. Los españoles ahora destruirían la ciudad de Tenochtitlán. Empezó cortando el alma de la ciudad, el acueducto. Mientras cientos de miles de personas en la ciudad se quedaban sin agua, Cortés creó un bloqueo alrededor de Tenochtitlán para impedir todo suministro exterior de comida. La idea de este bloqueo era hacer que la ciudad se rindiera por hambre. Y los aztecas tenían una gran resistencia, así que no podían ser derrotados con facilidad. Y lo que decidieron hacer fue montar un ataque por tierra y por agua. Durante siglos, el agua alrededor de Tenochtitlán era una barrera contra invasores, pero Cortés encontraría la forma de entrar. Hizo que miles de sus aliados indígenas cargaran barcos en pedazos, 4.300 metros sobre las montañas para ser ensamblados y botados en el lago. Mayo de 1521.
Cortés libera a su ejército masivo en un último y decisivo ataque contra Tenochtitlán. 6.100 españoles, incluyendo 100 soldados de caballería, junto con 150.000 aliados indígenas, luchan contra los defensores aztecas de la ciudad en sus grandes pasos elevados. La lucha brutal continuó durante meses. Día tras día, Cortés arrasaba la ciudad bloque por bloque. Él y sus aliados indios no tenían piedad en su masacre sistemática de la población. Era muy difícil pelear, sobre todo en las calles de la ciudad. Los aztecas lucharon su última batalla en el gran templo de Tlatelolco. Los guerreros estaban en los escalones empinados para lanzar flechas y rocas a sus enemigos. Pero fue imposible. El 13 de agosto, el último líder azteca, Cuauhtémoc, fue capturado y entregado a Cortés. Y eso fue solo el inicio. 20 millones morirían de enfermedades que trajeron los españoles. Para finales del siglo XVI estimamos que la población se había reducido en un 90%. La Ciudad de México actual fue construida encima de los escombros de la majestuosa Tenochtitlán. Los españoles la arrasaron durante la construcción de su propia capital colonial y hasta usaron piedras del Templo Mayor para construir su catedral que aún está en pie junto a las ruinas del templo. El imperio azteca desapareció y con él un legado de logros asombrosos de ingeniería. Queda claro que gracias a sus sistemas sofisticados de planeación urbana, agricultura y riego, que los aztecas estaban entre los imperios más avanzados del mundo. El Templo Cueva, aquí en Malinalco, es uno de los logros aztecas más impresionantes que los españoles no destruyeron. Lugares asombrosos como este te hacen preguntarte, si los españoles no hubieran venido, ¿cómo se vería México el día de hoy? Soy Peter Weller para The History Channel.